El río San Pedro fluía tranquilo por Aguascalientes. Era como un espejo oscuro bajo el sol que quemaba. Pero esa tranquilidad era una trampa. El miedo se escondía debajo del agua. Primero, encontraron un cuerpo, un hombre joven, pálido, flotando cerca de la orilla. Las marcas en su piel, un dibujo horrible, llenaron de miedo a la gente del pueblo. Los rumores corrían como el fuego. Historias viejas que se contaban en secreto. El río siempre había sido un lugar misterioso. Ahora era un cementerio de agua. Cada mañana aparecía un nuevo cuerpo. Algo oscuro se movía en las aguas de Aguascalientes. En la sombra de la Catedral Basílica, un grupo de amigos se juntaba. Jóvenes, llenos de vida, sin saber del miedo que llenaba la ciudad. Sofía, la líder, con ojos brillantes y con ganas de encontrar la verdad. Miguel, el que dudaba de todo, siempre buscando una explicación. Y Elena, la sensible, que podía sentir el dolor en el aire. La noticia de los cuerpos en el río los golpeó muy fuerte. No podían quedarse sin hacer nada. Tenían que saber, tenían que entender. Su búsqueda los llevó a las afueras de la ciudad, a la orilla del río. Allí, escondido entre las plantas, un túnel viejo se abría camino bajo la tierra. Era como un laberinto de piedra y silencio, olvidado por el tiempo. Había muchas historias sobre el túnel, contaba la gente mayor. Decían que era un camino secreto de la época colonial. Algunos decían que conectaba con la catedral, otros con las minas de plata abandonadas. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: el túnel estaba maldito. Sofía, con un mapa viejo en la mano, guiaba la expedición. Miguel, con su cámara, tomaba fotos de cada paso. Ignorando el miedo que les helaba la sangre, se adentraron en la tierra. La oscuridad en el túnel era total. Sus linternas apenas iluminaban la oscuridad. El silencio era como el de una tumba, solo se escuchaba su respiración. De pronto, un sonido, un leve raspar, como uñas arañando la piedra. Se detuvieron de golpe, paralizados por el miedo. Elena agarró fuerte la mano de Miguel, con los ojos abiertos en la oscuridad. Ahí está, susurró con mucho miedo. Siguieron el sonido. Cada paso los acercaba más a la bestia. Y entonces la vieron. Una marca en la pared. El mismo diseño horrible que tenían los cuerpos en la piel. Un viento frío recorrió el túnel, apagando sus linternas y dejándolos en la oscuridad total. Gritos ahogados llenaron el aire. El pánico los iba a consumir. De repente, una luz fantasmal iluminó el túnel. No era la luz de sus linternas, era una luz fría y de fantasma. Y entonces, los vieron. Rostros flotando en la oscuridad. Hombres, mujeres, niños. Sus ojos vacíos los miraban, pidiendo ayuda y venganza al mismo tiempo. Las apariencias fantasmales se acercaban, susurrando palabras que no se entendían. Elena se desmayó, temblando en el suelo frío y mojado. Miguel, paralizado por el miedo, solo pudo ver cómo los rostros se les echaban encima. Cuando Sofía despertó, estaba sola. El túnel estaba en silencio, la luz fantasmal había desaparecido. Solo quedaba el eco del miedo y la humedad fría que calaba los huesos. Se levantó con dolor y llamó a sus amigos. Sofía, como Sofía. ¡Miguel! ¡Elena!, gritó. Su voz resonaba en la oscuridad. Un gemido débil le respondió. Corrió hacia el sonido, con el corazón latiendo fuerte. Encontró a Miguel en un rincón, con los ojos llenos de miedo. Miguel, como Miguel. Elena, se la ha llevado, susurró con una voz casi inaudible. Siguieron un camino de agua que los llevó hasta una abertura en la pared del túnel. Un río subterráneo fluía con fuerza, sus aguas oscuras y peligrosas. Y allí, flotando, vieron el cuerpo de Elena. Sofía y Miguel, desesperados, sacaron el cuerpo de Elena del río. No podían dejarla allí, en ese lugar maldito. Mientras cargaban a su amiga, la pared del túnel se derrumbó, mostrando una cámara oculta. En el centro, un altar de piedra manchado de sangre, y sobre el altar,
una figura con forma humana hecha de sombras. Sus ojos brillaban con una luz roja infernal. La entidad se giró lentamente y los miró. No tenía rostro, solo una oscuridad profunda e infinita. Sintieron un escalofrío. Sabían que estaban ante algo antiguo y maligno, algo que se alimentaba del miedo y la desesperación. La entidad, con una voz que parecía llevar siglos de sufrimiento, les contó la verdad. El túnel no era solo un camino, era un lugar de sacrificio. Durante la época colonial, obligaban a los indígenas a hacer rituales oscuros en ese lugar. Ofrendas de sangre para calmar a un dios antiguo. La entidad era la encarnación de ese dios, un ser de oscuridad que se alimentaba de la energía de los muertos. Las marcas en los cuerpos no eran heridas, eran sellos, marcas que permitían a la entidad controlar las almas de sus víctimas y usarlas para mantener su poder. Los conquistadores, temerosos del poder de la entidad, sellaron el túnel. Sofía, recordando las historias de su abuela, supo que solo había una forma de detener a la entidad. Tenían que destruir el altar. Con un grito de furia, Miguel se abalanzó contra la criatura para distraerla. La entidad, divertida por su valentía, lo apartó de un golpe. Sofía aprovechó la oportunidad. Tomando una piedra del suelo, golpeó con todas sus fuerzas el altar. Un rayo de luz cegadora iluminó la cámara. Un portal se abrió ante ellos, una grieta en el tiempo. La entidad rugió de furia, intentando alcanzarlos. Sofía empujó a Miguel hacia el portal, sintiendo la presencia de la entidad cada vez más cerca. Despertaron a orillas del río San Pedro. El sol brillaba en el cielo. Las aguas fluían tranquilas. Habían regresado. Pero algo había cambiado. Llevaban consigo el peso de lo que habían visto, el miedo que habían vivido. La ciudad ya no era la misma. En cada sombra, en cada rincón oscuro, sentían la presencia de la entidad. Aguascalientes nunca olvidaría lo que había sucedido en el túnel. Y ellos tampoco. Sofía y Miguel sabían que la entidad seguía ahí, esperando, y ellos estarían listos. En lo profundo del bosque se alzaba, oscura, silenciosa, observando. La casa era un monolito de sombras contra la luz moribunda. Sus ventanas, como ojos vacíos, miraban desde un rostro de madera podrida. Susurros bailaban a través de las ramas nudosas de árboles antiguos. Hablaban de secretos que la casa había guardado durante 100 años. Nadie se atrevía a acercarse a la casa. Los lugareños hablaban de ella en voz baja, con la voz llena de miedo. Contaban historias de una familia perdida, tragada por el bosque y el silencio de la casa. Un grupo de amigos, jóvenes e insensatos, decidieron desafiar la casa encantada. Pensaron que era solo una historia, una leyenda local destinada a asustar a los turistas. Pronto descubrirían que algunas leyendas nacen de la verdad. La vieja puerta de madera se abrió con un crujido, como si suspirara a su llegada. Motas de polvo danzaban en los débiles rayos de sol que atravesaban la penumbra. El aire interior era rancio y pesado, denso por el silencio de siglos. Los amigos entraron. Sus risas murieron en sus labios cuando la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Un escalofrío les recorrió la espalda. Intercambiaron miradas incómodas, cada uno tratando de ocultar su creciente miedo. La casa parecía estar viva. Su silencio era una presencia viva y respiratoria. Exploraron la casa con una mezcla de curiosidad y temor. El olor a humedad y descomposición se aferraba al aire, un recordatorio constante de la edad y el aislamiento de la casa. Cayó la noche y la casa cobró vida. Un gemido bajo resonó por los pasillos vacíos, provocando escalofríos en sus espinas. El viento aullaba afuera, sacudiendo las contraventanas y haciendo gemir las ventanas. Los amigos se acurrucaron juntos en la sala de estar, con los rostros pálidos a la luz parpadeante de la chimenea. Intentaron contar historias, distraerse del creciente terror que los atenazaba.
pero las palabras sonaban huecas, perdidas en el opresivo silencio de la casa. De repente, un grito espeluznante atravesó el silencio. Se quedaron helados. La sangre se les convirtió en hielo en las venas. El grito pareció venir del piso de arriba, resonando por el pasillo. Empujaron la puerta lentamente, con la respiración atrapada en la garganta. El ático era un espacio cavernoso, lleno de sombras y telarañas. La luz de la luna entraba a raudales por una ventana rota, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. En el centro de la habitación había un solo baúl, con la superficie rayada y desgastada. Vacilantes, se acercaron al baúl, con las manos temblorosas. Con un gruñido, uno de los amigos logró abrirlo. Las bisagras oxidadas chirriaron en señal de protesta. En el interior encontraron una colección de viejas fotografías y cartas amarillentas, atadas con una cinta descolorida. Las fotografías eran inquietantes. Mostraban a una familia atrapada en varios estados de miedo y desesperación. La familia que había vivido allí antes que ellos había sido llevada al borde de la locura por algo siniestro. Una ráfaga de viento helada cerró de golpe la puerta del ático, sumiéndolos en la oscuridad. El pánico los invadió. Sus gritos resonaron por el ático vacío. Estaban atrapados, a merced de cualquier mal que acechara dentro de la casa. Frenéticamente, arañaron la puerta, sus dedos raspando la madera fría y dura. Pero fue inútil. La puerta no se movía. Era como si la casa misma los mantuviera cautivos, deleitándose con su terror. Arena blanca y fina, aguas turquesas y cristalinas, Playa Paraíso, un nombre que le hacía justicia. Las palmeras se mecían suavemente con la brisa marina. El sol bañaba la costa, creando un paraíso tropical. Turistas y lugareños disfrutaban por igual del día. Los niños reían mientras construían castillos de arena. Las parejas paseaban de la mano, susurrándose palabras de amor. Los surfistas cabalgaban las olas, buscando adrenalina. Era temporada alta. El pequeño pueblo costero bullía con la energía de los visitantes. Los restaurantes estaban llenos, la música en vivo sonaba, un ambiente festivo reinaba en el ambiente. Pero nadie sospechaba, nadie imaginaba que bajo la superficie, en las profundidades oscuras, acechaba una presencia. Un secreto que pronto convertiría el paraíso en una pesadilla. Los primeros rumores comenzaron como historias de pescadores. Hablaban de enormes sombras bajo sus barcos, de movimientos rápidos en las profundidades, de redes rotas y capturas desaparecidas. Los turistas las llamaban supersticiones, mitos marinos para asustar a los forasteros. Pero los susurros persistían. Se hablaban en voz baja en los bares del pueblo. Un bañista desapareció, luego otro. Las autoridades hablaban de corrientes peligrosas, de imprudencias. Pero la gente comenzó a cuestionarse. El miedo, como una sombra, se extendía por la costa. Una joven pareja juró haber visto algo en el agua. Una enorme y oscura silueta observándolos a lo lejos. Sus historias fueron recibidas con escepticismo, luego con burlas. Pero la semilla de la duda se había plantado. La policía intensificó las patrullas. La guardia costera vigilaba de cerca, pero el mar era vasto, profundo e impredecible, y la criatura, astuta, se movía entre las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Era un día como cualquier otro. El sol brillaba. Las olas rompían suavemente en la orilla. Los niños jugaban en la arena, ajenos al peligro que acechaba cerca. De pronto, un grito desgarrador rompió la tranquilidad. Un niño pequeño señalaba al mar, con el rostro pálido de terror. Algo se movía en el agua. Una enorme sombra, serpentina, se acercaba a la costa a una velocidad aterradora. La gente corrió hacia la playa, presa del pánico. Gritos y llantos llenaron el aire. La criatura emergió del agua con un rugido ensordecedor. Era una masa de músculos y escamas,
con unos ojos rojos brillantes que reflejaban la furia del infierno. Sus fauces se abrieron, dejando ver hileras de dientes afilados como cuchillos. El caos se apoderó de la playa. La gente corría en todas direcciones buscando refugio. Pero la criatura era demasiado rápida, demasiado fuerte. Atrapaba a sus víctimas con sus enormes garras, arrastrándolas a las profundidades para no ser vistas nunca más. Las aguas, antes cristalinas, ahora estaban teñidas de rojo sangre. Gritos de terror se mezclaban con el rugido de la bestia. La gente se agolpaba en la orilla, presenciando el horror de la masacre. Un joven surfista, atrapado en el agua, remaba desesperadamente hacia la costa. La criatura lo perseguía. Su sombra se proyectaba sobre él como un presagio de muerte. El joven cerró los ojos, esperando el final. Pero el final no llegó. Al abrir los ojos vio, para su incredulidad, cómo la criatura se retiraba, desapareciendo en las profundidades. Había sobrevivido, pero la imagen del monstruo quedaría grabada para siempre en su mente. La playa se había convertido en un escenario de horror. Cuerpos mutilados yacían esparcidos por la arena. El olor a sangre impregnaba el aire. El paraíso se había convertido en un infierno. El sol se puso sobre un mar teñido de rojo. La noche cayó sobre Playa Paraíso, pero la oscuridad no trajo la paz. El silencio era sepulcral, roto solo por el sonido de las olas y el lamento del viento. La playa, antes llena de vida, estaba ahora desierta. Sombrillas y toallas abandonadas se alzaban como mudos testigos del horror que se había desatado horas antes. El paraíso se había convertido en un pueblo fantasma. Los pocos habitantes que quedaban se refugiaron en sus casas, aterrorizados. Ventanas cerradas, puertas atrancadas. Nadie se atrevía a salir, por miedo a convertirse en la próxima víctima de la criatura. Las autoridades, impotentes ante lo desconocido, habían cerrado la playa. Barcos patrulla recorrían la costa, buscando algún rastro del monstruo. Pero el mar, ahora oscuro e impenetrable, guardaba celosamente sus secretos. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida en el pueblo costero intentaba volver a la normalidad. La playa seguía cerrada, pero la gente comenzaba a olvidar. El miedo se desvanecía, reemplazado por la necesidad de seguir adelante. Hasta que una noche, bajo la luna llena, el terror regresó. Un grupo de jóvenes, desafiando las advertencias, decidió celebrar una fiesta en la playa. Música, alcohol, risas, la euforia de la juventud, ignorante al peligro. No sabían que sus risas eran música para los oídos de la criatura, que su alegría era un festín para su apetito voraz, que la oscuridad de la noche era su aliada. Un grito desgarrador rompió la música, luego otro y otro más. Las risas se convirtieron en gritos de terror. La fiesta se transformó en una estampida de cuerpos que corrían desesperados. La criatura emergió del agua, más grande y feroz que nunca. Sus ojos brillaban con furia asesina. Sus fauces se abrieron, revelando hileras de dientes afilados como cuchillos. La luna llena iluminaba la escena, creando una imagen dantesca. Los jóvenes, atrapados entre el mar y el monstruo, no tenían escapatoria. Uno a uno, la criatura los atrapaba con sus garras, arrastrándolos a las profundidades. Sus gritos se perdían en la noche, ahogados por el rugido de la bestia. Un joven, en un acto de valentía desesperada, logró herir a la criatura. La sangre brotó de una herida profunda, tiñendo el agua de un rojo brillante. Y entonces, la criatura hizo algo inesperado. En lugar de atacar, retrocedió. Sus ojos, llenos de furia, se posaron en el joven herido. Y en ese instante, el joven lo comprendió. La criatura no era un monstruo sin mente. Era algo más, algo antiguo, protector de los océanos.
La criatura emitió un rugido gutural, un sonido que heló la sangre de aquellos que aún seguían con vida. No era un rugido de ataque, sino de dolor, de advertencia. El joven, con la mano temblorosa, señaló hacia la playa, hacia la basura que la fiesta había dejado atrás. Plásticos, botellas, restos de comida. La contaminación que asfixiaba el océano, que envenenaba su hogar. La criatura observó la escena con tristeza en sus ojos. Luego se sumergió en las profundidades, desapareciendo en la oscuridad. Los jóvenes, con el corazón latiendo a 1000 por hora, observaron cómo la bestia se alejaba. El silencio volvió a reinar en la playa. Un silencio cargado de culpa, de comprensión. La criatura no era el monstruo que creían. Ellos, con su desprecio por la naturaleza, con su contaminación, habían creado al monstruo. Al día siguiente, la playa amaneció limpia. Las olas habían borrado cualquier rastro de la masacre. Pero la memoria del horror permanecía, grabada a fuego en las mentes de los supervivientes. La playa permaneció cerrada. Las autoridades, incapaces de explicar lo sucedido, la declararon zona restringida. Algunos susurraban sobre la criatura, sobre su regreso. Otros, marcados por la experiencia, se convirtieron en fervientes defensores del océano. La historia de Playa Paraíso se convirtió en una leyenda, una advertencia sobre los peligros de la arrogancia humana, sobre la importancia de respetar la naturaleza, un recordatorio de que en las profundidades del océano, secretos y terrores ancestrales aguardan. Y aunque el sol volviera a brillar sobre Playa Paraíso, la sombra de la criatura y el eco de sus rugidos permanecerían para siempre. Un recordatorio constante de que la naturaleza, aunque hermosa, también puede ser implacable. La pantalla parpadeó. Max ajustó sus auriculares. Navegaba por YouTube, con el aburrimiento carcomiéndole por dentro. Sus ojos recorrían rápidamente un sinfín de miniaturas, buscando algo, cualquier cosa, que despertara su interés. Entonces, un título brilló en su pantalla. Niños felices, Happy Children. Max hizo clic. El banner del canal era simple, casi burdamente hecho. Mostraba un grupo de niños con sus rostros estirados en amplias y desconcertantes sonrisas. Ignoró la sensación y pulsó sobre el primer video. El video comenzó con estática. Una risita aguda atravesó el ruido blanco, haciendo que Max diera un salto. Max observó a los niños perseguirse unos a otros. Sus risas eran contagiosas y se encontró a sí mismo sonriendo. Eran solo niños, inocentes y despreocupados. Hizo clic en el siguiente video. Este mostraba al mismo grupo de niños, esta vez cantando canciones infantiles. Max se sorprendió tarareando también. Los siguientes videos seguían el mismo patrón. Cada video estaba lleno de una inquietante inocencia que a la vez atraía a Max y lo ponía nervioso. A medida que Max se adentraba en el canal, notó un cambio en los videos. Las risas se volvieron menos frecuentes, reemplazadas por un silencio inquietante. Las sonrisas de los niños parecían forzadas. Sus ojos reflejaban una mirada angustiada. Un video mostraba a los niños acurrucados en círculo, susurrando entre ellos. La cámara temblaba ligeramente, como si la persona que filmaba estuviera intentando contener un escalofrío. Otro video mostraba a los niños de pie en fila, de espaldas a la cámara. Estaban mirando algo a lo lejos, sus cuerpos rígidos por el miedo. Había una sensación de temor que impregnaba el video, haciendo que el corazón de Max latiera con fuerza en su pecho. Los niños comenzaron a hablar en sus videos, sus voces apenas un susurro. Sus palabras eran inconexas, fragmentadas, pero llenas de una escalofriante oscuridad que contrastaba con su corta edad. Una niña, con los ojos muy abiertos por el terror, habló de un hombre con una sonrisa vacía que la observaba desde la ventana.
Un niño, con voz temblorosa, describió a una mujer con el pelo largo y negro que lo perseguía en sueños. Sus palabras pintaban la imagen de un mundo envuelto en tinieblas, donde el miedo acechaba en cada esquina. Max debería haber dejado de mirar. Sabía que debía hacerlo. Pero algo en el miedo de los niños, su vulnerabilidad, lo atraía. A medida que los videos avanzaban, Max notó algo aún más inquietante. Los niños estaban desapareciendo. Uno por uno, se desvanecían de los videos, su ausencia marcada por un silencio inquietante. La niña de los ojos aterrorizados, el niño de la voz temblorosa, se habían ido, tragados por la oscuridad de la que habían hablado. Los niños restantes parecían no darse cuenta de la falta de sus amigos. Pero Max no podía quitarse de encima la sensación de que algo iba terriblemente mal. Estos niños estaban en peligro, podía sentirlo. Max se dio cuenta con una creciente sensación de temor de que las desapariciones de los niños coincidían con el contenido cada vez más perturbador de sus videos. Max se sintió extrañamente atraído por un niño en particular, un niño de pelo castaño desordenado y penetrantes ojos azules. Siempre estaba en la periferia del grupo, un observador silencioso con una mirada de tranquilo terror grabada en su rostro. Max no podía quitarse de encima la sensación de que conocía a ese niño, de que lo había visto en alguna parte. Entonces lo recordó, el parque. Los niños habían estado jugando en un parque en uno de los primeros videos. Un parque que Max conocía bien. Era el parque al que solía ir cuando era niño. El parque donde había perdido a su hermano pequeño años atrás. Una extraña compulsión se apoderó de Max. Tenía que averiguar qué les había pasado a esos niños. Tenía que saber si el niño del video era su hermano. Recorrió internet buscando cualquier información que pudiera encontrar sobre el canal Niños Felices, pero era como si se hubiera esfumado. No había más videos, ni comentarios, ni menciones en ningún sitio. Sentía que estaba perdiendo la cabeza, consumido por la misma oscuridad que se había llevado a los niños. Los días se convertían en noches. No podía dormir, no podía comer, no podía pensar en otra cosa. Entonces, una noche, mientras estaba sentado mirando la pantalla de mi ordenador, una notificación apareció en la esquina de mi ojo. Un correo electrónico de un remitente desconocido. El asunto: Niños Felices, tú. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho al hacer clic en el correo electrónico. Era un mensaje simple, escrito en un inglés deficiente. ¿Quieres ver la verdad? Mira el último video. Debajo del mensaje había un enlace a un video en el canal Niños Felices. Un video que Max nunca había visto antes. Dudé un momento con el dedo sobre el enlace. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto estaba mal. Todo esto estaba mal. Pero no pude evitarlo. Tenía que saberlo. Tenía que verlo. Con manos temblorosas, Max hizo clic en el enlace. El video comenzó a reproducirse. El video se abrió con una pantalla completamente negra. Silencio. Entonces un leve sonido de arañazos, como uñas arañando madera. Max contuvo el aliento, se acercó a la pantalla como intentando atravesar la oscuridad. Una pequeña luz parpadeante apareció en el centro de la pantalla. Iluminó una única figura sentada en el suelo. El niño del pelo castaño desordenado y los penetrantes ojos azules. Estaba mirando directamente a la cámara, su rostro iluminado por la tenue luz. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo, pero también había algo más allí. Un destello de reconocimiento, de esperanza. Max, susurró el niño con voz ronca como si llevara días sin hablar. Soy yo. Estoy aquí. Ven a buscarme. La pantalla se quedó negra. El video terminó. Max se quedó mirando la pantalla con la mente dando vueltas. Era él. Era su hermano. Y estaba vivo. ¿Pero dónde estaba? ¿Cómo podía encontrarlo? 1.000.000 de preguntas se arremolinaban en la mente de Max, cada una más aterradora que la anterior. El único sonido en la habitación era el débil zumbido del ordenador. Me quedé allí sentado un largo rato, con la mirada fija en la pantalla en blanco.
No sabía qué hacer, a dónde acudir. Pero una cosa era segura, encontraría a mi hermano, cueste lo que cueste.